¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos periodísticamente a las 9:03, 25 grados de temperatura. Una noche bastante agradable y vamos a hablar de un tema central para la sociedad. Cuando hablamos de uno de nuestros problemas principales, ¿de qué hablamos? Impunidad. Hay corrupción, no hay castigo. Alguien roba, no recibe castigo. Un político delinque, no recibe castigo. La impunidad. ¿Dónde se genera la impunidad? Uno se pregunta. Sistema de justicia. Hoy vamos a hablar con uno de los nuevos ministros de la Corte Suprema de Justicia. Hoy hubo elecciones también en la Corte y vamos a conversar con el ministro Manuel de Jesús Ramírez Candía. Hay mucho de qué hablar. Y a propósito de justicia, también el gremio de abogados, uno de los gremios de abogados, que forma parte de esta comisión de escrache ciudadano. Estuvieron hace instantes ante la casa del senador Enrique Baqueta. Vamos a hablar también con la abogada Esther Roa. Esto es Periodísticamente. Comenzamos. Hoy en Periodísticamente, Manuel de Jesús Ramírez Candía, ministro de la Corte Suprema de Justicia. Hablaremos sobre las nuevas autoridades electas en el día de hoy en la máxima corte. También estará con nosotros María Esther Rodas, una de las principales promotoras de los escraches a políticos y autoridades corruptas. Esta noche trataremos el caso del senador Enrique Baqueta y sobre su posteo en apoyo a Ulises Quintana. Ya comenzamos periodísticamente. Gracias por estar con nosotros, ministro Ramírez. ¿Cómo está? Muy bien y muchas gracias por la invitación y estamos a las órdenes. Solemos destacar algunas medidas que ya tomaron tanto usted como el ministro Jiménez en el sentido de promover la transparencia en la Corte. Creo que es un tema central. La gente lo ha recibido así hasta ahora. ¿Y cómo se va a profundizar la transparencia? Hoy hablábamos en ABC Cardinal con el ministro Jiménez, con el nuevo presidente de la Corte. Entiendo que ustedes están tratando de estirar juntos en esa misma dirección. ¿Cómo lo van a hacer? La transparencia de la que tanto hablamos es fundamental, no solo en la Corte, en el sistema de justicia. ¿Cómo se profundiza y se trabaja eso? Bueno, yo creo que se va a consolidar eso con la presidencia del doctor Jiménez, en razón de que además de la publicidad de nuestras sesiones, vamos a ir ampliando. No solamente vamos a llegar a la publicidad de las sesiones, sino también en las decisiones, tanto de la sala penal como constitucional, porque estamos en camino a tener una televisión, diríamos, abierta, ¿verdad? Y eso va a generar necesidad de mayor contenido, etcétera, y tendremos que publicitar todo. Pero no solamente eso, también el proceso de elaboración del presupuesto, que tiene que ser un presupuesto elaborado con la participación de los afectados, funcionarios y magistrados, porque nosotros hemos verificado que hay recursos que se mal utilizan. La mala utilización, la mala calidad del gasto público en el Poder Judicial se evidencia. Ejemplo, tribunales costosísimos en lugares que no tienen un alto nivel de litigiosidad. Ejemplo, Cazapá, donde el 50% de la infraestructura del edificio no se utiliza, y tenemos el ejemplo de Lambaré, donde la situación es totalmente indigna para los magistrados. ¿Por qué pasó eso, ministro? ¿Fue un problema de planificación, usted cree, o por qué se sobredimensiona una necesidad como la de Cazapá y se subestima la demanda que existe en Lambaré? Sí. Es lo que está planteando. ¿Por qué? Y creo que son decisiones erróneas de la administración anterior. No cabe otra expresión, otra afirmación, porque realmente hay que entender de que Central tiene mayor cantidad de población, claro, incluso que Asunción, y la cantidad de juzgados y jueces en Central es mucho menor que Capital. Entonces hay una mala distribución de recursos y hay también una mala distribución de los recursos edilicios. Y se puede redireccionar los recursos humanos. Lo edilicio está ahí, no lo van a sacar de un lugar y eso significa invertir, ¿verdad? Pero en el caso de los recursos humanos se puede hacer ese rediseño de enviar, digamos, a zonas en las que hay más demanda. Sí, efectivamente. Es más, ahora se va a firmar un convenio con la justicia electoral para tratar de utilizar recursos humanos de la justicia electoral en los juzgados de Central, porque tenemos deficiencia en Central que ha crecido considerablemente en cuanto a volumen de litigio, y la cantidad de funcionarios que tenemos en Central es inferior a Capital. Pero trabajos calificados, decimos, o digamos, trabajos que no son tan exigentes, porque estoy pensando, la justicia electoral
¿A quiénes estarían pidiendo usted? ¿A los inscriptores o a magistrados? No. Son funcionarios que tengan buen manejo de equipo informático, etcétera, para que pueda ayudar en algunas tareas propias del Poder Judicial. ¿Cuánta gente están pidiendo? Por ahora hay una oferta que puede llegar a 100, de 60 a 100 funcionarios. ¿Oferta solamente de la justicia para la Corte? Sí, así estamos. Solamente para Central. Sí. ¿Y van a aprovechar esa oferta? Así es. Y luego, ¿y cómo se compensa el problema de infraestructura, lo de Lambaré? Ese es un proceso que lleva tiempo. Primero, nosotros en Lambaré estamos gestionando un espacio, que ya lo tenemos identificado el espacio. Vamos a hacer la gestión correspondiente ante el Parlamento para la desafectación en un lugar cercano al centro, y después comienza el proceso de construcción necesariamente, porque en Lambaré no hay un edificio que pueda albergar las necesidades del Poder Judicial. Esa es una realidad. Sí. Entonces, esa es una etapa que tenemos que ir mejorando. Otra cosa, decíamos, los jueces realizan sus críticas, cuestionamientos hacia la utilización del gasto, y nosotros lo que queremos es compartir con ellos la responsabilidad de elaborar el presupuesto, y que realmente conozcan los afectados y también la ciudadanía en qué es lo que queremos direccionar los recursos. Esa es una forma de transparentar fundamentalmente nuestra gestión. Usted estuvo aquí en este programa cuando estaba candidatándose para ministro, y le pregunto ahora que ya es ministro, ¿con qué se encontró? ¿Hay cosas que le sorprendieron o es lo que usted perfectamente esperaba encontrar en la Corte, considerando su experiencia ya como magistrado previamente también? La verdad que a mí no me sorprendió nada, porque yo tenía conocimiento del sistema de funcionamiento de la Corte, y porque hace más de 22 años que estaba en el Tribunal de Apelación de Coronel Oviedo. Entonces para mí no era no había mucha sorpresa. Lo que sí me llamó la atención es la resistencia de algunos ministros en relación a la publicidad. Cuando nosotros discutíamos la necesidad de publicitar por el medio que hoy utilizamos, hubo un debate de más de 2 horas y media. Recuerdo, usted discutió con la ministra Vareiro, por ejemplo. Sí, también, que siempre se resiste a la publicidad, pero a mí eso me sorprendió, porque primero es un principio republicano la publicidad de los actos de gobierno. Y le decía como ejemplo el Brasil. En el Brasil, el Supremo diariamente desarrolla las audiencias públicas televisadas, lo cual implica que es posible. Aparte, si uno obra correctamente, hasta ayuda a descomprimir el trabajo de uno. Si uno obra correctamente, ahora, sí. Si uno tiene cosas que esconder es otra historia, pero si uno obra correctamente, el dar la publicidad, todo lo que se hace, ayuda a descomprimir, primero porque se informa a la gente, sí. y se evitan esos dichos, esos rumores, cuando se abre toda la información, ministro. Sí, efectivamente, pero hay que señalar también, para nosotros la publicidad fue importante, porque gracias a eso pudimos ganar en algunas posiciones importantes, claro. Que si no fuera por la publicidad quizás no hubiéramos triunfado, ¿verdad? Bueno, pero hay que asumir el sentido del voto de cada uno. Uno tiene que tener la valentía, por más de que sea a lo mejor un tema impopular. Por eso hablábamos siempre de la necesidad de tener ministros valientes, no solamente con el conocimiento del derecho, no solamente con la capacitación, no solamente hasta con la honestidad, sino que la valentía de decir, yo pienso esto, aunque sea impopular, es lo que creo que corresponde aplicar. Y sí, y tiene que ser así. Tiene que ser así. Porque a veces quizás uno va a tomar decisiones impopulares, pero tiene que justificar debidamente si es producto de su formación jurídica, y no creo que haya dificultades para eso, para que se sepa eso. No hay ningún problema para eso. Un gran tema cuando hablamos con los abogados, también los fiscales se quejan de la mora, de la morosidad. Hoy lo planteamos también al nuevo presidente de la Corte, al ministro Jiménez. ¿Cómo ir contra esa morosidad? ¿Cómo ir contra esa mora? La transparencia creo que es un buen principio, porque sí. También ayuda a meter presión sobre los morosos del sistema.
Ese es un tema central y hay una altísima morosidad en la Corte Suprema. Hablo de la sala penal que integro. Y el problema comienza desde la Secretaría. Le doy un dato vergonzoso. Integrar un expediente, para resolver posteriormente, lleva 2 años, 2 meses en algunos casos. No puede ser. No, yo me enteré porque el afectado... Y cuando uno dice integrar, digo para el que no maneja, es consolidar un equipo de ministros que van a atenderlo. Porque uno se aparta, se inhibe por algo emotivo y tiene que integrar con otro. Sí. El proceso de integración en un expediente que está en la sala penal por una cuestión de competencia y ante la inhibición de miembros, hace 2 años. ¿Cómo me entero? Porque el afectado plantea habeas corpus. Se pide informe y dice en el informe, hace 2 años, 2 meses está en la sala penal. Bueno, pero ¿qué quiere decir, ministro? Perdón, ¿no se les informa a ustedes que sus secretarios no le dicen llegó el expediente, usted tiene que resolver, ministro? Entonces, ¿qué es lo que nosotros implementamos ahora, a partir de este año? Toda la semana, la secretaria, tanto de lo penal como de lo contencioso, tiene que informarme. A mí, por ejemplo, me tienen que informar los expedientes que han ingresado en la Secretaría. En segundo lugar, semanalmente, los expedientes que ingresan al gabinete, es decir, para que yo decida. Y también y tienen que informar los expedientes que hemos firmado. Porque esa es la única forma que yo puedo conocer en qué situación, cuál fue el expediente que entró. Porque a lo mejor ¿Y cuánto tiempo hace? Claro. Y el expediente está ahí en la mesa de entrada, está durmiendo en un cajón. ¿Cuánto tiempo hace que está en la sala penal? O sea, empieza con los mismos funcionarios de los ministros. Tal es así que tuve que inclusive pedir un sumario administrativo contra mis funcionarios. Mis funcionarios de la sala penal, de la Secretaría Penal. Porque llegan los expedientes para la firma de una simple providencia después de 1 año, 2 meses. No puede ser, ministro. Pero ya entraron a su oficina 1 año, 2 meses. No, estaba en la Secretaría. ¿Pero cómo puede estar allí? ¿Y el funcionario qué? Y bueno, es responsabilidad del funcionario y no hay control. Por lo tanto, un mecanismo para realmente combatir la morosidad es controlar la Secretaría, en primer lugar. Y después también tratar de emitir las resoluciones en tiempo. Es cierto, el volumen de expedientes es mucho, pero también tenemos una buena cantidad de funcionarios para el efecto. Y si nuestra capacidad actual no da, pero podemos pedir colaboradores. O sea que lo importante es que tengamos control sobre la cantidad de expedientes, que hasta ahora no hay. Y llegamos a situaciones de esta naturaleza, donde un expediente en un proceso de integración nomás lleva más de 2 años. Que es una verdadera vergüenza. No, barbaridad. Para quien está litigando y depende de ustedes. Claro. Es como para salir del país. Y sí. Porque más de 2 años esperar que se integre. Que ustedes integren la sala. No estamos hablando de fallar. No está, y fallan en cuánto tiempo. A veces es una cuestión de 10 minutos, porque es una cuestión de conflicto de competencia. A veces un proceso de impugnación de un magistrado lleva 4 meses. No puede ser. El expediente para llegar de un despacho a otro a veces llega 1 mes, 2 meses. Entonces, con esa situación no puede no haber mora judicial. Yo creo que ese es un problema de mi sala. La mora es un negocio muchas veces también, ministro. Sí, y ese es un problema de mi sala. No sé las otras salas, pero la sala penal es una sala altamente morosa y vamos a enfrentar eso. Estamos en eso, estamos tratando de implementar algunas medidas de mayor control y es cierto, hemos firmado una cantidad de expedientes, más de 1000 expedientes en 70 días que estamos, pero eso no es suficiente porque sigue habiendo expedientes que quedan por el camino y esa es nuestra responsabilidad. ¿Qué otros temas identificó como prioritarios, además de la morosidad, que es un tema central, como bien lo definió? Por ejemplo, hay gente que dice hay que mejorar la calidad de la atención a quienes usan el sistema de justicia, a abogados, a sus ayudantes, ¿verdad? A toda la gente que trabaja en los estudios. A veces se encuentran con una atención desagradable, descuidada,
con poco interés hacia el usuario del sistema. ¿Cómo mejorar la atención, ministro? Sí, ese es un problema no solamente de la Corte, sino de todo el Poder Judicial. Así es. Entonces tenemos que implementar una medida un programa de capacitación. No hay tipo un libro de quejas, porque uno dice, me voy a un restaurante, no me gusta, y en algún momento puedo decir al gerente dónde está. En muchos lugares, por ejemplo, yo conozco en Coronel Oviedo, por ejemplo, nosotros teníamos un buzón de quejas, sí, ¿verdad? Claro. Y eso se da en todos los lugares casi. Claro, pero lo sistemático debe ser, digamos, que no dependa del voluntarismo del responsable, sino que... Lo que tenemos que hacer es implementar un programa tendiente a capacitar a la gente y realmente a aquellos que no pueden, por algún motivo, cumplir con sus obligaciones, hay que controlar y eventualmente sancionar. Yo, por ejemplo, ahora estoy integrando el Consejo de Superintendencia para la cuestión de sumario. Y también en eso se percibe fácilmente que hay mucha incoherencia en nuestra posición. Hay personas que tienen llegada tardía de 20 días, tiene una sanción menor que aquel que tiene 10 días nomás. Claro. Y llegaba un caso que tenía 253 llegadas tardías en el año. Y la sanción iba a ser de 20 días de multa. Entonces nosotros dijimos, no, esto se tiene que destituir. Y así fue. Pero el control es muy importante. El control, y para eso nosotros tenemos que dedicarnos y también tener conocimiento de nuestra situación en cuanto a volumen de expedientes. Enseguida, ministro, le pregunto sobre el tema política y justicia, o políticos y justicia, esto que estamos viendo el caso Baqueta, jurado de magistrados, Consejo de la Magistratura, integración de ternas para nuevos ministros. Manuel de Jesús Ramírez Candia, ministro de la Corte, sigue periodísticamente con nosotros. Ya venimos.